años. Creo que estaba haciendo la cuenta desde 2000, desde hace 9 años han tenido, ¿qué? 10 presidentes. Mire, desde el año 2006, empiezo a contar, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y el actual José Gerí. Si usted contabiliza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 presidentes desde el año 2006. Pero déjeme decirle algo, sí, Perú en este momento está inmerso en protestas sobre todo ligadas al sector juvenil, a la generación Z, que quieren sacar del poder a José Gerí. Lo interesante es entender cómo el Perú, a pesar de esta inestabilidad política, sigue siendo uno de los países más estable económicamente. Por eso yo creo que es importante, Jennifer, entender qué es lo que está pasando allá en el Perú, y para eso le tengo un invitado. Él es Pedro Cateriano, fue expresidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Martín Vizcarra y el gobierno de Ollanta Humala, miembro de la Asamblea Nacional del Perú. En fin, una persona que conoce bastante política peruana. Don Pedro, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Bueno, la situación en el Perú, si nos los puede resumir, ¿en qué está? Sale Dina Boluarte por una incapacidad moral. José Gerí toma posesión con miras a unas elecciones que se van a realizar en 6 meses, pero las calles siguen calientes. La gente no quiere a Gerí como presidente. Esta es la etapa más inestable de mi país en toda su historia republicana. Nunca hemos tenido esta convulsión política, esta cantidad de presidentes como acaban de recordar ustedes. Y esto es consecuencia de el uso político y de la malinterpretación de la Constitución. Y todo se inició cuando el Congreso, empleando de mala forma el texto constitucional contra Pedro Pablo Kuczynski, lo acusó de incapacidad moral permanente. Al final no se aprobó ese pedido porque Kuczynski renunció, y la renuncia sí es constitucional en el país. Pero se advirtió en todos los tonos que el uso de esa forma, de ese precepto constitucional, significaba abrir el camino hacia la anarquía política en el país. Y eso es lamentablemente lo que está ocurriendo, con un hecho que la prensa internacional no destaca. Pero en el Parlamento hay una alianza siniestra contra natura desde hace 3 años, entre los sectores de la derecha antidemocrática y de la izquierda antidemocrática. Sí, de Keiko Fujimori y de Vladimir Cerrón, que durante la campaña electoral dijeron que eran adversarios irreconciliables. Bueno, durante estos 3 años han privilegiado sus intereses personales, políticos, partidarios, y han dejado de lado el interés nacional. Sí. Y a esa alianza se han sumado partidos que tienen importancia en el Parlamento, y lo que hay que destacar es que en la última votación para vacar a Dina Boluarte, la votación ha sido casi chavista, castrista, ¿no? Una votación unánime, es decir, izquierda, derecha, centro han votado. Sí. Y hay que destacar, en ninguna democracia occidental, en ningún país democrático, tú te cargas a un presidente iniciándole un proceso a las 5 de la tarde y a las 11:30 de la noche lo llamas para que envíe a su abogado a ejercer el derecho de defensa. La señora Boluarte era indefendible desde el punto de vista político y penal. Una persona que usó la mentira como forma de gobierno de manera permanente. Pero en cualquier democracia, el debido proceso, el derecho de defensa son fundamentales. Sí. Y este vergonzoso y calamitoso gobierno vulnera permanentemente el orden democrático y constitucional, y esa es la razón fundamental por la cual los jóvenes en el Perú hoy protestan
contra este gobierno. Señor Gateriano, no sé si estoy equivocada y se lo planteo, porque usted habla de intereses de uno y otro, de los presidentes que han pasado por allí, que no han durado más de 2 años, algunos no solo días. También el Congreso ha tenido su responsabilidad porque las peleas han sido entre Ejecutivo y Legislativo, pero ahora siento que hay un nuevo ingrediente que se está volviendo más grave en el Perú, y es el tema del orden público. Estaba viendo cifras y, por ejemplo, el tema de los homicidios, 161 homicidios en el primer semestre de este año, que es más de todos los que tuvieron en 2024. Las extorsiones están disparadas. Hubo tiroteo contra un grupo de cumbia que estaba tocando en un escenario, varios músicos heridos. Es decir, creo que ahora hay un ingrediente muy grave para ustedes y muy complejo, que es el tema de la seguridad. ¿Cómo se mezcla eso? Es decir, se pueden retroalimentar unos y otros estos intereses políticos, estas peleas políticas entre Ejecutivo y Legislativo, y ahora el tema criminal en Perú. Hace años, cuando me presenté al Congreso y el Parlamento me negó el voto de confianza, yo señalé que la principal amenaza para el país era la minería ilegal. Y bueno, lamentablemente el tiempo me ha dado la razón. Con el apoyo del Parlamento, con la inacción de el inepto gobierno de Castillo y Boluarte, la minería ilegal ha avanzado lamentablemente en el país. Y esto ha traído como consecuencia también el nivel delincuencial que nunca hemos tenido. Y es que la gente olvida que el voto trae consecuencias. Elegir de manera irresponsable a una dupla como Castillo y Boluarte, avalada por un partido marxista-leninista que no cree en la democracia, nos ha puesto en esta situación. Y esa es la penosa y vergonzosa realidad. Ineptitud, frivolidad, demagogia, incompetencia y acción. Pero señor Gateriano, permítame lo interrumpo. Es decir, ¿usted cree que solamente esta alza de la criminalidad en Perú solamente se debe a Boluarte y a Castillo? Es que estamos hablando de un montón de presidentes que han tenido 1 o 2 años en el poder. Yo no he dicho que se debe a Castillo y Boluarte. He dicho que se ha incrementado notablemente en el periodo de Castillo y Boluarte. Ambos ineptos, sin experiencia de gobierno, demagogos, y en el caso Castillo además ocioso. Entonces, bueno, estamos pagando las consecuencias los peruanos de haber elegido a gente improvisada, que además no tenía convicciones democráticas. Esa es la realidad. Sí. Fíjese que la popularidad de Dina Boluarte estaba por el piso, eso era evidente, menos del 7%, y aún así logró sobrevivir 2, 3 años. Hay una duda que surge sobre el Perú, y es el por qué, a pesar de toda esta inestabilidad política que algunos llaman circo, con todo el respeto, el Perú se mantiene económicamente estable. Hay quienes dicen... si me permite un agregado, el circo es latinoamericano hoy en día, ¿no? Perfecto. Si me permite también una cariñosa referencia a la realidad estamos de de acuerdo. A la estamos de acuerdo. Fantástica, como diría García Márquez o Vargas Llosa. Pero hay algo que tiene el Perú, y es que ha sabido manejar la economía a diferencia de lo que está ocurriendo con la política. Y muchos dicen que esto tiene que ver por el manejo del Banco Central del Perú. Quisiera saber por qué, a pesar de toda esta inestabilidad presidencial, los números del Perú a nivel económico se mantienen positivos. Porque el Banco Central de Reserva ha estado manejado por un funcionario competente, responsable, que no es demagogo, y ha defendido la estabilidad monetaria del país, con preceptos que son fundamentales: no gastar más de lo que se tiene, no endeudarse, no ser populista, y adicionalmente hay que señalar lo siguiente también: este contexto económico internacional que ha permitido el aumento de los precios de los minerales, a pesar de que la izquierda ha boicoteado la actividad minera en el Perú y ha permitido el avance de la minería ilegal, generan recursos económicos para el país, ¿no? Ahora, tentación populista ha habido. La señora Boluarte, el señor Castillo han tratado de gastar más de lo que se tiene, de endeudar, de regalar el dinero
han invertido mucho, por ejemplo, en incrementar las planillas del Estado. No obstante, eso se ha defendido, la estabilidad económica del país, pero eso tiene un límite. Un inversionista no viene a América Latina precisamente por la convulsión política, por la inestabilidad, por la demagogia, por la irresponsabilidad de los gobernantes. Y ese es el riesgo que tenemos ahora nosotros los peruanos. Y en esta campaña electoral, ojalá se debatan propuestas, se hagan evaluaciones y se vote con responsabilidad. Pero, señor Cateriano, usted al principio de esta entrevista nos decía que todo lo que estamos viendo pues corresponde un poco, o es una respuesta a una alianza que hay entre la izquierda, la extrema izquierda y la extrema derecha pues en el Congreso. Exactamente. Y que antidemocrática, usted dijo la palabra antidemocrática en ambos casos, tanto de derecha como de izquierda. Y yo le quiero preguntar, ¿quién se beneficia de esta inestabilidad en el Perú? Porque es que además es la falta de continuidad de políticas públicas. Es imposible, pues, cambiando de presidente como de medias, que se puedan cumplir con políticas públicas. ¿Quién se beneficia de esto? Bueno, se benefician los que, digamos, financian este Parlamento, la minería ilegal. Pero usted lo acaba de señalar, esta inestabilidad política, por ejemplo, impide que la policía peruana esté equipada con tecnología moderna, que se le exija un profesionalismo cuando es incapaz, debido a la alta rotación de ministros del Interior, de equipar adecuadamente a la policía. Nosotros estamos pagando las consecuencias de este cambio continuo de ministros que duran 3 meses, 4 meses. Sí. Imagínese lo que sería el país con estabilidad ministerial. El progreso económico, el desarrollo sería mayor. Pero ahora no, tenemos grandes limitaciones en la gestión gubernativa, los hospitales abandonados. El Perú, por ejemplo, para que tenga una idea, 3,5 millones de compatriotas no tienen agua potable. Sin embargo, las 50 empresas públicas que tenemos están ahí, son botines políticos. Impresionante. Y en ese aspecto hay pues un atraso. Claro. Pagamos Pues, señor, las consecuencias de esta inestabilidad. Señor Cateriano, gracias a usted por estar con nosotros explicándonos o tratando de explicar, por supuesto, lo que pasa en Perú, que siempre es un caso que citamos acá en los medios de comunicación y uno se pregunta siempre, bueno, ¿hasta cuándo va a durar este presidente? Se entiende que el nuevo presidente Jari va hasta las próximas elecciones de 2026. Vamos a ver si lo dejan porque al parecer hay un descontento en medio de la población, sobre todo la joven, con el nombramiento de este presidente. Muchísimas gracias por atendernos. Encantado, muy buenos días. Porque, Gonzalo, estaba viendo lo de la generación Z el 15 de octubre, es decir, hace 2 días estuvieron en unas marchas multitudinarias en Perú rechazando el nombramiento de este presidente, acompañado, por supuesto, por otros grupos, pero recordé lo que hablábamos aquí de Nepal o de Madagascar, que los jóvenes fueron los que se tomaron las calles en esos lugares. Sí, está pasando lo que está pasando, como usted bien decía, en Madagascar, ¿no? Lo que sí es cierto es que, amén de que José Geri pueda continuar o no en la presidencia, porque esto también aquí entra el Congreso, que tiene un suprapoder en el Perú, a definir entonces si el señor continúa o no, es que en 6 meses habrá elecciones presidenciales en ese país. Y la pregunta es, bueno, ¿el Perú podrá aguantar 6 meses con José Geri a la cabeza? Pues las protestas y los jóvenes dicen que no, incluso ya estamos hablando de al menos 2 fallecidos y más de 100 personas que han sido heridas por parte de las fuerzas policíacas en ese país. Todo está, digamos que la mesa está hecha, está servida, Jennifer, para que, por un lado, el status quo peruano político decida qué hacer, si continuar con esta estructura presidencial que tenemos en este momento, comandada por Geri, hasta los 6 meses para llegar a la elección, o si va a haber un cambio por la presión popular en las calles. Pues sí, muy complicada la situación en Perú, que como usted nos lo contaba, llevamos años cambiando de presidente con enorme continuidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.